chicos, hoy vamos Esta a es la reaccionar historia de Kim este video. Ji-woo, una persona que tenía una vida bastante tranquila y normal, hasta que una noche se encuentra con el fantasma de un hombre que desea su cuerpo. Y por muy bizarro que parezca, la única manera de que no le haga daño a él o a sus conocidos es teniendo delicioso con este fantasma. Nice. En uno de sus tantos días normales, Ji-woo se encontraba terminando el turno de su trabajo. Esa noche precisamente se celebraba Halloween. Nada más al salir pudo ver las calles llenas de gente disfrazada. Para su mala suerte, una lluvia intensa se desató en ese momento. Al correr desesperadamente para evitar mojarse, un hombre de aspecto bastante espeluznante lo toma fuertemente del brazo diciéndole: «Después de tanto tiempo, al fin te encontré». Ji-woo creía que por su apariencia, aquel hombre solo tenía un disfraz y maquillajes bastante realistas. Después de todo, las calles estaban llenas de gente disfrazada. Aunque fue raro para él que éste lo tomara del brazo tan bruscamente, de momento no le prestó mucha atención, ya que estaba más preocupado por tomar el último autobús para ir a encontrarse con su abuela, que de momento aún vivía con ella. Es entonces donde vemos que en realidad el hombre con el que se encontró en la calle era un fantasma, que después de haber tenido contacto directo con él, lo había seguido hasta su casa. Después de cenar con su abuela, por su avanzada edad, ella tenía problemas de memoria. Al despedirse para dormir, cuando por momentos recuperaba su cordura, esta señora podía percibir algo en Ji-woo. Por eso, trata de advertirle que no durmiera solo esa noche. Pero este no le hace caso, pensando que solo era algo sin importancia que le pidiera quedarse a dormir con ella. Pero tan solo instantes después, al tratar de conciliar el sueño, este hombre vuelve a aparecer en su habitación. Ahora sin la lluvia, se puede apreciar mejor que su cuerpo y ropa siempre están empapados. Este empieza a decir cosas extrañas, como que después de tanto tiempo, al fin lo pudo encontrar y estar juntos nuevamente. Y pues era un fantasma cachondo porque le empieza a hacer el delicioso a Ji-woo. Muy asustado, no entendía lo que estaba pasando, pero aún así no pudo evitar ser tomado por este hombre. Y por si no lo conocías o quieres recordarlo, así comienza Oblivious. ¿Quién era ese tipo y por qué le estaba haciendo eso? Pero cuando este fantasma terminó de hacer lo suyo, Ji-woo solo pudo sentir cómo se desvanecía entre el agua. A la mañana siguiente, aunque un poco desorientado, piensa que lo de anoche solo había sido un extraño sueño y ya, pero resulta que no. Ese hombre volvía a aparecer frente a él. Aterrado, trató de alejarse, pero fue casi en vano. Este le pedía que no huyera de él, y cuando estuvo a punto de tocarlo, Ji-woo se repetía una y otra vez que no era real. Y no fue hasta que escuchó el grito de su abuela llamándolo que al abrir los ojos nuevamente pudo ver cómo este se había esfumado en la nada. Ahora sí creía que todo se había acabado, pero este solo era el comienzo de su tortura. En repetidas ocasiones durante varios días, este fantasma aparecía de la nada pegándose a él, asustando e interrumpiendo sus tareas. Ji-woo sentía que se estaba volviendo loco. Esa tarde, cuando fue a recoger a su abuela, esta le mencionó sobre el amigo junto a él. Entre asustado y sorprendido se da cuenta que aparte de él, su abuela ahora puede verlo también. Pero tratando de mantener la calma, le dice que ese no es su amigo. Y después de escuchar estas palabras, el hombre desaparece. Mientras tomaba un baño, Ji-woo trata de encontrar la razón por la que ese espectro lo persigue, pero simplemente no podía entender el porqué. Y tal como si lo hubiera estado llamando con el pensamiento, nuevamente este aparece ante él, deseando saber por qué había dicho que no eran amigos. Tal parece este fantasma parecía conocer bien a Ji-woo. En cambio, Ji-woo jamás había visto a alguien como él. Esto como que enojó al fantasma y por eso de nuevo le vuelve a hacer el delicioso. Y no era que a Ji-woo le encantara especialmente esos encuentros, era solo que no se podía resistir, ya que cuando este ser lo tocaba, sentía como si toda la fuerza y energía de su cuerpo fuera drenada. Por eso mismo se terminó desmayando. Y no fue hasta un rato después que al despertar, muy asustado, se da cuenta que este hombre estaba durmiendo junto a él en su misma cama. Cada vez entendía menos por qué insistía tanto en aferrarse, como si no quisiera dejarlo ir. El cuerpo de este ser era tan frío que ni siquiera podía moverse. Fue hasta la mañana siguiente que este había vuelto a desaparecer. Después de entregar a su abuela a la persona que ayudaba con su cuidado, Ji-woo se fue a hacer unas compras para la casa. Estando ahí, un niño que lo observaba insistentemente le preguntó a su madre por qué ese hombre estaba todo mojado. Al escuchar al niño, supo de quién se trataba, pero ¿cómo era que otras personas lo podían ver?
Por suerte su aparición no fue duradera. Toda esa situación de que apareciera y se esfumara tan de repente lo estaba volviendo loco. Por la noche, cuando estaba a punto de dormir, este volvía a hacer su aparición, pero a pesar del miedo que lo invadía su cuerpo, pudo ser lo suficientemente valiente para preguntarle por qué hacía todo eso, qué era lo que estaba buscando y quería de él. Necesitaba una respuesta, pero este solo le responde: ¿acaso no me recuerdas? Yiwu no entendía nada, no sabía quién era ese tipo, y ante la negativa de Yiwu, lo hace alucinar hundiéndolo en el agua. Es ahí donde tiene la visión de dos chicos junto a un río. Luego de eso, se ve a sí mismo pidiendo ayuda y finalmente siendo rescatado, pero hasta ahí llegaba el sueño. Al despertar estaba más confundido que antes, pero ahora sabía con certeza que no podía seguir así. Aunque no era muy creyente en ciertas cosas, toma un amuleto de su abuela, que según ella era para protegerse de fantasmas, y así, no muy convencido pero con algo de esperanza, empieza un nuevo día deseando que ese amuleto funcione y poder repeler a esa extraña entidad que lo persigue. Después de unas horas en el trabajo, se le hacía extraño que ese fantasma no apareciera, pero al estar solo en el baño por el reflejo puede ver cómo este parecía estarlo buscando, y cuando estuvo por tocarlo, decide defenderse probando el amuleto, y por suerte para él, ve cómo este sí tenía efecto, pues al momento de tocarlo, unas llamas azules empezaron a quemar su mano. Por primera vez en mucho tiempo, Ji-Woon podía volver a respirar tranquilo. Por las noches ya no lo perturbaba, aunque siempre aparecía para verlo en la distancia. Sus días habían vuelto a ser bastante tranquilos, pero esta felicidad no le duraría mucho, pues el espectro descubrió otra manera de molestarlo. Si no podía tocarlo, haría que Ji-Woon fuera a él. Así empezó a quebrar cosas, a molestar a su compañero de trabajo hasta el punto de hacerlo enfermar. Lo peor fue cuando, por todos estos incidentes, el restaurante donde trabajaba empezó a tener mala reputación entre los clientes. Las ventas empezaron a bajar, afectando todo el negocio. Sus acciones no solo lo habían perjudicado a él. Ji-Woon se sentía culpable al ver cómo la gente a su alrededor empezaba a sufrir las consecuencias de querer alejarse de ese fantasma. Por eso toma la decisión de llegar a un acuerdo con ese tipo. Sabía que necesitaba de su energía para no desaparecer, así que primero tenía que dejar de molestar a sus amigos y segundo, tendría que aparecer solo por las noches, ya que durante el día era molesto. Una vez cerrado el trato, ahora sí tocaba el delicioso fantasmal, ya que parece que solo de esta manera el fantasma recargaba sus energías. Horas después, Ji-Woo despertaba cansado y sin energías. Además, el fantasma aún estaba sobre él, aparentemente más cariñoso que nunca. Ji-Woon notó cómo el brazalete que siempre llevaba puesto parecía llamarle la atención. Este le cuenta que fue un regalo de su abuela, pero al decirle esto, los ánimos del espectro parecen decaer y antes de desaparecer, lo escucha decir: «Eso fui yo quien te lo dio». Ahora sí que Ji-Woo no entendía nada y estaba más perdido que antes. En un pequeño recuerdo de su pasado, nos damos cuenta que Ji-Woon había tenido un accidente que le provocó el shock suficiente como para que su memoria se viera afectada al olvidar los recuerdos previos a ese acontecimiento. Lo único que recuerda al ser dado de alta es cómo su abuela le colocó aquel brazalete que por mucho que le preguntó, esta nunca le dio respuestas claras de dónde venía o por qué le daba ese objeto. Y así pasaron un par de años en los que simplemente olvidó ese hecho. Ahora que ese hombre le había dicho que el brazalete fue regalo suyo, las dudas lo invadían nuevamente. Pero cuando le preguntó a su abuela, esta solo le dijo que quitara esa cosa de su vista, y al final no pudo obtener respuestas. Por la noche volvía a tener esa pesadilla donde estaba junto a un chico, al cual no podía ver su rostro, pero de un momento a otro aparecía hundiéndose en el agua, y solo pudo despertar cuando sintió que alguien lo rescataba. Era el fantasma de ese tipo otra vez. Ya un poco desesperado, Ji-Woon le pide respuestas de quién es verdaderamente y se disculpa, pues aunque trate, no puede recordarlo. El fantasma entonces solo le dice que lo visita porque le gusta verlo y estar con él. Su muerte no fue su culpa, así que él estaba bien. Y después de esto, desaparece. Ji-Woon se confundía cada vez más, pensaba que la única persona cercana a él era su abuela, pero tal parece que antes de que su memoria se perdiera, tuvo a alguien importante en su vida. Así, el tiempo siguió fluyendo. Pronto, Ji-Woon se acostumbró a la presencia de ese hombre, y hasta cierto punto sentía que aliviaba su soledad. Las cosas se pusieron un poco más turbias por la noche cuando este fantasma llega a tener su respectiva recarga de energía.
Hay un momento en donde se pone en modo loco y empieza a lastimar a Jin-woo, al saber que todos sus intentos porque Jin-woo lo recordara no funcionaban. Cada vez era más inestable, pero al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se sintió culpable y volvió a desaparecer, dejando esta vez preocupado a Jin-woo al verlo así. Llega un momento en donde encuentra una foto algo vieja, con una nota detrás y el número de habitación de un hospital. Y al fijarse bien en la foto, era él en sus años de secundaria, con quien parecía ser su compañero más cercano. Entonces nos vamos al pasado, precisamente a esos años cuando aún era estudiante. Ji-woo era un muchacho rebelde que siempre estaba envuelto en peleas. En uno de esos días donde justamente estaba todo golpeado, a su clase acababa de llegar un nuevo estudiante transferido de otra ciudad, Hyun-jung. Aunque al principio no tenían nada en común, fue en una ocasión en la que mientras iba por la calle, este muchacho en la distancia logró ver y reconocer a Ji-woo como uno de sus compañeros de clase. Además, vio cómo estaba a punto de ser arrollado por un auto y no dudó en salvarlo. Pero por esta acción había roto su brazo, lo que fue la excusa perfecta para acercarse a Ji-woo, que por su personalidad alejaba a los demás. Jung era todo lo contrario, era cálido y amable, así que con el tiempo lograron forjar una fuerte relación. Como estaban en su último año, contrario de Jung, Ji-woo no tenía planes de ir a la universidad. Por esto mismo, pronto se tendrían que separar. Jung era el más triste, así que, para aprovechar y disfrutar el tiempo que les quedaba juntos, Jung lo invita a ir a un lugar tranquilo que solo él conocía, donde había un río. Estando ahí, entre que hablaban de la vida y otras cosas, Jung le da un regalo para que nunca lo olvide cuando se lleguen a separar. Y sí, este era el brazalete que Ji-woo siempre cargaba. Después de que terminaron todos empapados por haber estado jugando en el río, fue en la noche cuando Ji-woo se dio cuenta que había dejado el brazalete que le dio su amigo en aquel lugar. Era algo muy preciado para él que no quería perder. Por eso volvió a ese río para recuperarlo. Pero por desgracia había empezado a llover y aunque sí pudo recuperar su brazalete, no fue consciente de cuánto aumentó la corriente hasta que empezó a arrastrarlo. En ese momento, Jung había notado que su amigo se había ido y supo que podría estar en ese río. Y llegó justo a tiempo para salvarlo nuevamente, pero esta vez la corriente era demasiado fuerte. Para cuando quisieron regresar, fueron separados y arrastrados por el agua. De vuelta al presente, ahora Ji-woo había recuperado la memoria sobre este suceso. Ahora sabía que ese fantasma no era un fantasma del todo, sino que le podríamos decir que era un desdoblamiento astral. Tal vez vaya a haber gente que me va a decir, no, ese no es un desdoblamiento astral, Astarnea, estás mal. Ok, lo siento, mi error por no investigar más, pero eso parece. Y el Hyun-jung real estuvo todo ese tiempo hospitalizado en estado de coma. Por eso Ji-woo había ido a encontrarse con el espíritu de su amigo para hacerle entender que no estaba muerto como creía. Es así como logra convencerlo para que vayan al hospital. Tal vez tocando su cuerpo podría regresar a este. Nos vamos nuevamente al pasado, pero ahora desde la perspectiva de Hyun-jung. Después de haber sido arrastrado por la corriente y recuperar la conciencia, su primer pensamiento fue preocupación por Ji-woo. A lo lejos pudo ver ambulancias que creo que fueron llamados por la abuela, pero bueno, al acercarse pudo ver el cuerpo de Ji-woo todo golpeado e inconsciente, y cuando quiso acercarse a los demás para pedir ayuda y que le dieran respuestas sobre el estado de su amigo, que por cierto no les dije, pero desde esos años él le había confesado sus sentimientos a Ji-woo, solo que creo que no eran novios, pero como que había atracción entre los dos. En fin, cuando estaba todo desconcertado al no entender por qué nadie le hacía caso, vio lo que nunca se imaginó ver, su propio cuerpo, igual de golpeado, siendo llevado en una camilla. Fue ahí donde se convenció que había muerto, y por durante todos esos años empezó a vagar como un espíritu errante, anhelando únicamente encontrarse y estar nuevamente con Ji-woo. En realidad, si Jung hubiera pasado más tiempo en ese estado, habría desaparecido y entonces sí habría muerto. Pero fue esa noche de Halloween cuando entre la gente sintió la energía de Ji-woo en ese brazalete. Ahora sabemos por qué insistía tanto en aferrarse a él. Así pasó un tiempo. Hyun-jung al fin volvía a abrir sus ojos, pero esta vez en su cuerpo real, y al primero que pudo ver fue a Ji-woo preocupado. Estando más estable, ambos se disculparon con el otro, arreglando sus diferencias y también aprovecharon para ponerse al día sobre todo lo que había pasado en sus vidas. Un año después, los vemos celebrando Halloween juntos, y esta vez la celebración sí sería con ambos cuerpos de carne y hueso. Fin. Me ayudarían mucho si comparten el video, no se vayan sin suscribirse y nos vemos en la próxima.